Bendiciones, amada iglesia. Bendiciones, cuerpo de Cristo. En esta hermosa hora el Señor nos tiene aquí nuevamente, gracias a su bondad, gracias a su misericordia, porque es su misericordia con la que nosotros podemos contar en estos tiempos. Así que yo los saludo en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un día espectacular, un día bendecido de parte de Dios. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo sea instruyéndonos en esta hermosa mañana. Sea el Espíritu Santo que tome lugar en mis labios, en mi ser, en el lugar donde estoy, en el lugar donde ustedes están. Que sea el Espíritu Santo, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, llegando a sus corazones y abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender en esta mañana lo que Él nos quiere hablar, sus instrucciones, porque nos quiere dar a entender algo en este tiempo. Así que cerremos nuestros ojos y pidámosle al Dios Todopoderoso que nos ayude. Querido Padre Dios, en esta hermosa hora nos acercamos al trono de tu gracia para poder hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Todos, Señor, estamos sedientos de ese perdón, de ese auxilio, de ese socorro que viene de lo alto, porque tu palabra dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, viene de ti, mi Dios, que hiciste los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, todo cuanto existe, mi Rey eterno. Ahora queremos depositarnos en tus manos y poder expresar, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Toma lugar, Señor, y trae quietud en medio de nosotros. Trae paz en medio de nosotros, Señor, y abre, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón se haga sensible, se quebrante, Señor, ante tu verdad, ante tu palabra, porque es tu palabra hablada, Señor. Gracias, mi Rey, te alabo y te glorifico, y que tú puedas, Señor, de los cielos llegar a aquellas almas que están sedientas y hambrientas de ti, precioso Rey. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia. El Señor en esta mañana tiene una instrucción para nuestras vidas. Y vamos a leer y que el Señor sea guiándonos. Vamos a abrir en Salmos capítulo 32, que es donde el Señor me ha pausado ahorita, porque Él quiere dar a entender algo a mi vida y a la vida de ustedes. Y dice la palabra de Dios, su título tiene: La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Yo le titulaba a este tema la misericordia, la bondad de Dios, la instrucción de Dios, que Dios nos quiere instruir. Y a mi mente venía, a mi corazón venía, porque muchos decimos: ¿por qué utilizamos el Viejo Testamento? ¿Por qué leemos el Viejo Testamento? El Viejo Testamento es para el pueblo de Israel, que estaban bajo la ley, mas nosotros ahora estamos en la gracia, que es Jesucristo,
La gracia que es el favor de Dios, de ese favor inmerecido de nosotros. Pero yo me traía a mi mente y le decía, Señor, habla a mi corazón y hazme entender, Señor, cómo yo puedo dar una palabra sin utilizar el Viejo Testamento, sin utilizar a esos hombres a los cuales tú te presentaste, y hablar simplemente del Nuevo Testamento, que es la gracia, que es el amor, que es la bondad, que es la perfección en Cristo Jesús. Dime, Señor, yo me preguntaba, dime, Señor, y el Señor me llevó a una palabra, y siempre la hemos leído, ahí en segunda de Timoteo, y dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra es ¿qué? Es inspirada. No habla solamente del Nuevo Testamento, sino que me está hablando desde el principio hasta Apocalipsis. Entonces dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. No es por el hombre. No podemos omitir el Viejo Testamento. Y les voy a decir, o sea, el Señor me respondía porque me he preguntado tanto por qué las personas no quieren tocar el Viejo Testamento. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea que la palabra, todo esto nos es útil a nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos. ¿Para qué más? Para que nos redarguya. O sea que la palabra tiene que traer una enseñanza, pero a la vez tiene que redarguir nuestro espíritu, nuestro corazón. Y nos va a redarguir para luego corregirnos. O sea que la palabra no es simplemente hablar del amor. Sí, Dios es el amor. Y como decía una sierva, de tal manera amó Dios al mundo. O sea que ya Dios dio su amor a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros, ¿por qué aún queremos? Sí, Dios nos habla de amor, de su misericordia, de su bondad, de su favor inmerecido, pero nos habla aquí que tenemos que escudriñar su palabra, porque ella nos va a traer, primero va a redarguir nuestro espíritu, nuestro interior, nuestra alma, para luego corregirnos, porque ¿cómo podemos nosotros llegar a la plenitud de Él si no somos corregidos en nuestro interior? Y dice luego para instruirnos en justicia. O sea que la palabra también nos va a instruir. ¿Cómo podemos omitir lo anterior cuando toda ella fue inspirada por Dios? Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Porque Dios viene por una iglesia perfecta, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es cierto que Dios nos dice o le dice al pecador que Él lo ama y que Él quiere que venga a su regazo, que venga a su Padre, pero necesita al llegar a los brazos del amado ser instruido, ser redarguido, ser enseñado, ser preparado para que sea perfecto. Y dice enteramente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, entero, no una parte, sino enteramente, desde la cabeza a los pies, sea preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y luego, cuando yo decía, Señor, entonces, Padre Dios, tú me estás contestando de que yo no puedo omitir el Viejo Testamento, ni dejar de hablar de los hombres del Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios en Romanos 15, o sea que Dios ratifica su palabra. El Señor empieza ¿a qué? A decirnos realmente, Él encaja su palabra, su verdad. Y dice en Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes, decía el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza, se escribieron. O sea que ¿para qué se escribió el Antiguo Testamento? Para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia, o sea, paciencia es tolerancia, es resistencia, a fin
de que por la paciencia esperar el tiempo de Dios. Dice, y la consolación de las escrituras, o sea que la palabra va a traer consolación a mi vida. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza. Esperanza es que estamos esperando algo y ese algo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dice, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, o sea, para enseñarnos a nosotros se escribieron, para que no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados y que pueda por medio de eso darnos esperanza, paciencia, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor me respondía y me decía, no puedes omitir el Viejo Testamento, no puedes dejar de hablar, porque en toda la Escritura estoy yo, en toda la palabra estoy yo. Entonces aquí cuando yo hablo en el Salmo 32, ustedes saben la vida o lo que pasó el rey David. El rey David cometió un pecado, no un pecado, porque también cometió el pecado del censo, que muchos dicen de que ese fue el más grande, que el que cometió con esta mujer a la cual él mandó a matar a su esposo. Cuando Natán se le presenta y le dice, o sea, Natán se le presenta, no directamente diciéndole que él había cometido un error, sino que le habla de una viña y de un siervo. Y David dice, él merece ser castigado. Y Natán le dice, ese eres tú. Y el relato lo tenemos en el Salmo 51, donde allí el rey David confiesa su pecado. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta mañana, si Dios me da el lugar, yo quiero hablar de algo, porque nosotros al principio de este año el Señor dijo que iba a traer sanidad a nuestro corazón. Dice, os curaré, os daré la medicina y sanaré, para que tengan ¿qué? Esa revelación abundante de paz y de verdad. ¿Cómo Dios va a sanar nuestro corazón? Llevándonos a las Escrituras. David tenía su corazón enfermo. Había enfermedad de pecado en su corazón. Y es lo que Dios ha venido a sanar el corazón del hombre. Y en el Salmo 51, Él es claro, porque ahí Él habla del arrepentimiento de Él, de la confesión de su pecado. Y ahí relata arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. O sea que cuando nosotros hemos pecado, necesitamos ser purificados. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios. Solo por la palabra de Dios vamos a ser limpiados y purificados. Y aquí, en cada texto o cada versículo de Salmo 51, en el primer versículo dice, David hace una súplica. ¿A quién? A Dios. Una súplica en la cual le dice, límpiame, lávame más y más. Pero luego él reconoce, esos son los pasos los cuales nosotros tenemos que llevar a cabo, suplicar a Dios, pedirle que nos limpie, reconocer que nosotros somos ¿qué? Hemos pecado contra Él. Y el pecado no viene en el momento que tú dices una mentira. No, el pecado viene impregnado desde antes, desde que eres concebido en el vientre de tu madre. Y ahí es donde hoy quiero yo hablar. Entonces dice que el Salmo 51 dice, primero tiene que haber una súplica, pedirle a Dios que nos limpie, reconocer que en nosotros hay rebeliones y que a veces y que siempre el pecado está delante de nosotros. Por eso dice la palabra en Romanos, el que confesare con su boca
y creyere con su corazón que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. O sea que tiene que haber una confesión de nuestros pecados. Y ahí es el principio ¿de qué? De la limpieza, de la purificación de nuestra alma. Cuando nosotros confesamos, cuando nosotros reconocemos que nosotros necesitamos de ser limpiados y lavados con la sangre de Cristo. Es un reconocimiento, un autoevalúo, un autoexamen de todo nuestro interior. Entonces él reconoció y dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas ¿qué? Él confiesa, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Luego dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, Señor, ¿qué pasó con David que dice, he aquí, en maldad he sido formado? Y el Señor, por eso les hablé acerca de qué, del Salmo 32, porque aquí en el Salmo 51, David confiesa su pecado, reconoce su pecado y pide la limpieza de ese pecado. Hay un arrepentimiento en sí en él. Pero el 32 es un salmo donde aquí el salmista David goza ¿de qué? Él goza del perdón. Y eso es lo hermoso, que nosotros podamos decir que nosotros gozamos ya del perdón. Aquello que confesó él en el 51, ahora aquí en el Salmo 32, dice que el Salmo 32 es un tipo de ¿qué? De salmo, por eso dice Salmo de David, mascuil. Mascuil quiere decir, es un salmo de instrucción. O sea que este salmo nos está instruyendo a nosotros cómo gozar de la plenitud. ¿De qué? Del perdón de Dios. Porque aquí David, él verdaderamente está ¿qué? Dice el perdón recibido, la bendición de su completa restauración. O sea que David en el 32 habla de su completa restauración. Ya no está hablando de lo que cometió, ya no se está arrepintiendo, sino que está llevándonos a nosotros a entender ¿a qué? A instruir que si nosotros confesamos nuestros pecados, los reconocemos, entonces ahora lo que vamos a gozar. Entonces dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y usted va a decir, ¿y cómo puede ser uno feliz? Porque cuando usted reconoce que verdaderamente usted ha sido restaurado, usted va a gozar ¿de qué? Va a ser 3 veces dichoso. Porque ya la transgresión, el Señor ya la perdonó y usted va a gozar de que ya el Señor canceló esa transgresión. Porque usted hizo los pasos primero que están en el Salmo 51 y usted cuando lea aquí en los Salmos, que no son muchos, donde dice mascuil, le está dando una instrucción. O sea que la palabra es instructiva y nos está mostrando cómo nosotros o qué es lo que nosotros debemos hacer para que el Señor borre nuestros pecados. Muchos dicen, cuando yo acepté a Jesús, el Señor dice que envió mis pecados a lo profundo de la mar, y yo no estoy en contra de eso. El Señor así lo hizo, pero el Señor da inicio a una página en mi vida y en su vida, y a partir de ese momento que Él manda esos pecados al fondo de la mar, Él empieza a escribir cuál es su caminar. Pero como les dije, ¿por qué David decía allí en el Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre?
porque dentro de nosotros, y vamos a ir a Éxodo 34 para que usted entienda, porque nos está instruyendo esta mañana el Señor. Nos está dando un salmo de instrucción, una palabra de instrucción, una palabra de entendimiento. Y dice allí la palabra de Dios en el 34:5. Dice, y Jehová descendió en la nube, está hablando de Jehová y Moisés. Y Jehová dice, descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Y sabe qué es la misericordia? La misericordia de Dios es la que da lugar o da oportunidad que el pecador se arrepienta. Por eso le decía que él pasaba, pero él decía, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Él es fuerte, él es misericordioso, que le da oportunidad al pecador de ser restaurado. Nosotros éramos pecadores antes de venir al Señor, pero luego dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Qué? Que guarda misericordia a millares, que perdona, ¿qué? Subraya ahí en su Biblia, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Subraye, que perdona la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Vamos a hablar. Primero, pecado. El pecado en el hebreo es hatar. El pecado significa ofensa. Y muchos o sea que tenemos que entender la palabra, por eso Dios nos está dando un salmo de entendimiento, ¿de qué? De instrucción, que aprendamos, porque dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no indaga, porque no se mete en las profundidades de la palabra. Y nosotros tenemos que navegar en la palabra, y como dije, de Génesis a Apocalipsis. No podemos omitir el Viejo Testamento. Entonces, pecado viene de hatá, que quiere decir ofensa, culpa, y del pecado, ¿qué? No intencional. Transgresión significa infracción de una ley. Por eso decía el salmista David, perdona mis transgresiones. Porque había violado, había hecho una infracción de una de las leyes de las cuales el Señor había dado, porque Dios dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás nada de tu prójimo. Y una de las cosas que David había hecho era todo eso, o sea que él violó toda la ley de Dios, porque no solo codició a la mujer de su prójimo, sino que también, ¿qué? Fornicó, adulteró con ella, la deseó en su corazón. Y no solamente eso, sino que cometió asesinato. O sea que él transgredió la ley de Dios. Pero ¿qué es en sí? Dice, transgresión es infracción de una ley de Dios. Muchas veces dice, o sea que transgredimos una y otra y otra y otra vez la ley de Dios, lo que Él nos dice en su palabra, que está resumida ahora, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas, pero que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice que aquel hombre que mira a la mujer, hombre o mujer que mira, en la ley tenía que evaluarse, tenía que investigarse si verdaderamente este hombre o esta mujer habían entrado en adulterio. Mas ahora en la gracia
Dice que con solo verla, ya pecamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahora todo radica ¿en qué? En nuestro corazón. Dice, si tú ofendes o hablas mal de tu hermano, tú ya lo agrediste, ya lo mataste, ya lo asesinaste. Y esto lo puede leer en Mateo 5, donde habla de todo eso. O sea que ahora solo con la vista nosotros ya pecamos. Con el hablar ya pecamos. Antes la ley era investigar. Entonces dice, la transgresión es la infracción de una ley de Dios, muchas veces de forma intencional. En el hebreo pesha dice, falta de rebelión, infracción, traición. Transgredir es traición. Cuando nosotros violamos la ley de Dios, estamos ¿qué? Traicionando. Pero ¿qué es la iniquidad? Porque aquí dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres. ¿Que visita qué? La iniquidad de los padres. Sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Dónde radica todo el mal del hombre? Por eso decía el salmista David, he aquí en pecado fui ¿qué? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muchos dicen que David no era un hijo no legítimo de Isaí, que era un hijo con otra mujer, debido a esta porción que dice, en maldad he sido formado. Muchos dicen que fue formado ¿en qué? En fornicación, en adulterio. Pero los estudiosos dicen de que la ley judía no admite un rey que sea bastardo. Entonces, ¿cómo iban a admitir a David como rey si él era un bastardo, que no era hijo legítimo de la mujer con la que vivía Isaí? Entonces nosotros, para poder entender la palabra, tenemos que entender qué es la iniquidad. Porque él dice, y en pecado me concibió mi madre. Y dice aquí, como leíamos en Éxodo 34, que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La iniquidad está ligada al mundo espiritual de las tinieblas. La iniquidad. Y nos habla, usted puede leer más adelante porque el tiempo no lo podemos ocupar en esto, amén. Pero en Ezequiel 28, el que cometió iniquidad fue ¿quién? Lucifer. Él era, dice, un ángel hermoso, un arcángel bello, que Dios le había hecho caminar ¿en qué? En diferentes piedras. Era un adorador, pero en el momento que entró un pensamiento malo a Lucifer, ahí entró la iniquidad. ¿Y cuál fue el pensamiento que entró a él? Fue la codicia, que era lo opuesto, querer ser como Dios, querer ser como su creador. Entró ese pensamiento y desde ahí viene la raíz de la iniquidad. Y Dios tuvo que expulsarlo de delante de él. Y dice que arrasó con la tercera parte de los ángeles. Y por eso muchos dicen, Satanás se vino con toda su cola. Satanás no tiene cola. Se vino con una tercera parte de ángeles, sí. Mi amado y mi amada, tenemos que instruirnos en la palabra. Tenemos que aprender mucho de la palabra, porque esa palabra nos quiere a nosotros que instruir ahora. Entonces dice que la iniquidad está ligada al mundo espiritual de las tinieblas. Y es ahí donde el diablo engarza las maldiciones que vienen de nuestros antepasados, en donde se encuentra la legabilidad de Satanás, porque él es el príncipe de este mundo. O sea que
Se le ha dado un derecho legal, pero no porque Dios se lo haya dado, sino que cuando Adán cometió el pecado en el huerto del Edén, le dio legabilidad a Satanás. Entonces, él tiene derecho legal. Y él desde allí se impregna, dice ya. Él nos soborna y nos oprime, lo que va a ser un constante obstáculo para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios. La herencia del pecado ha sido transmitida y ahora va a corromper el alma, o sea que inicia en el espíritu porque inició en el huerto del Edén. Entonces se mete en nuestro espíritu y contamina ¿qué? Viene a contaminar nuestra alma y todo nuestro cuerpo. La iniquidad, dice, se origina en el espíritu e invade el alma y el cuerpo. La iniquidad es como un cordón espiritual a donde se va grabando, dice, todos los pecados del hombre y lo que será su herencia a la siguiente generación. La iniquidad, dice, se impregna en el espíritu del ser humano en el instante que es concebido en el embrión. Por eso todo ser, cuando ya tiene conocimiento, porque los niños no tienen conocimiento en sí de lo que es el pecado, o sea, en su entendimiento, no estoy diciendo que, pero dice que desde el vientre de nuestra madre nosotros hemos concebido, ¿qué? La iniquidad, el pecado. Entonces no era que David fuera un bastardo, sino que él hablaba que desde que él fue concebido, entonces dice aquí, la iniquidad va a impregnar el espíritu del ser humano en el instante que es concebido el embrión. En este momento que toda la información o herencia espiritual de maldad en la persona se va a establecer en ella, esta afecta los comportamientos del hombre, la estructura de sus pensamientos y aún el estado de salud de su cuerpo físico. Por eso Dios dijo, esa iniquidad viene desde nuestros ancestros, de nuestros padres Adán y Eva, que permitieron que Satanás sembrara la semilla de la iniquidad en sus corazones. Entonces, cuando nosotros nacemos, ya nacemos con esa semilla de iniquidad. Que nosotros queremos hacer lo bueno y no lo hacemos porque hay una semilla dentro de nosotros. Y por eso dice Romanos que debemos de confesar con nuestra boca, pero creer con nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro corazón tiene que envolverse en la verdad. Pero si tú no lees la palabra, ¿cómo quieres que esa semilla de iniquidad, de la legibilidad de Satanás, que se mete como el cordón umbilical? Porque cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, hay una parte que se llama placenta y tiene un cordón umbilical. Y ese cordón umbilical transmite todos los nutrientes, alimenta al baby. Ahí es transmitida los genes, el ADN. Así es ese cordón de la iniquidad. Tenemos que reconocer que es iniquidad y que es pecado. O sea, la iniquidad viene desde nuestro espíritu a nuestra alma, a nuestro cuerpo. El pecado es el fruto de la iniquidad. O sea, en sí el pecado es lo que venimos nosotros a hacer. Nosotros tenemos que indagar tanto en todo esto. Le digo, es bonito si pudiéramos tener estudios donde se llevara a cabo una y otra y otra y otra para que podamos aprender todo esto, pero usted está aquí obligado a indagar en la palabra de Dios. Usted es responsable de usted mismo, de su relación con Dios. Entonces, el Salmo 32, le dije que Mascuil quería decir, es un salmo que David utilizó para hacernos entender
que hay que romper con esa ¿qué? Iniquidad. Y esa iniquidad la rompemos en el 51, confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos, porque dice la palabra que cuando viene toda esa relación de nosotros, y ahí en el 51 dice que ya les dije lo que quiere decir aquí en maldad he sido formado, o sea que ahí está impregnada la iniquidad y esa es transmisible ¿qué? De generación a generación, que dice Éxodo 34, que nosotros lo pasamos a nuestros hijos y nuestros hijos a los hijos de sus hijos y eso se viene pasando y eso hay que romperlo. ¿Romperlo con qué? Con un arrepentimiento genuino. Arrepentirnos, reconocer, suplicar. Tiene que haber una súplica, tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber una confesión. Por eso decía Daniel, aquel hombre de oración que oraba 2 veces al día y le pusieron un decreto para poder exterminarlo, pero no pudieron porque Jehová lo guardaba. Él oraba de día y en la mañana y en la tarde. Y él no aumentó su oración cuando hicieron el decreto que no debían de orar. Él continuó en lo mismo porque él tenía una buena relación con Dios. Pero ¿qué sucede cuando él habla en el capítulo 9, donde él lee el libro de Jeremías, donde dice que se cumplían las 70 semanas? Él dice, me volví a Dios y rogué a Dios y pedí perdón por mis pecados y por los de mis ancestros y por los de mi pueblo. Daniel, en ese momento que tenía una comunión con Dios, él se incluyó como un pecador, porque dice, y pedí perdón por mí y por mi pueblo. O sea que nosotros necesitamos reconocer y pedir perdón. Y podía decir uno, Daniel era un pecador. Él conocía la ley. Él conocía la palabra. Él sabía que desde nuestro nacimiento nosotros traemos impregnado el pecado. Y dice ahí, en Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido. O sea que hacía una oración donde decía, ahora Señor, que eres grande, lo exaltaba, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Con quién guarda el pacto y la misericordia a Dios? Con los que le aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, dice, hemos cometido ¿qué? Iniquidad. Hemos cometido iniquidad. Isaías dice que nuestros pecados esconden el rostro de Dios, pero nuestras iniquidades hacen separación, hacen división entre Él y nosotros. Entonces aquí Él confiesa y dice, hace una confesión y dice, hemos pecado, se incluye Él, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Pero dice el 22 del 9, y me hizo, en el 21, ahí donde está, leamos desde el 20, y dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios,
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Mascuil, orando, confesando. Y dice que el arcángel le hizo ¿qué? Entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cómo nosotros podemos tener entendimiento? Cuando doblegamos todo nuestro ser. Entonces, el Salmo 32, aquí David se encuentra ya que restaurado. Aquí David encuentra que una completa restauración en su ser y dice: si tú eres restaurado, vas a ser 3 veces dichoso. Porque dice, tu transgresión, cuando tú has confesado tu pecado, es perdonado. Dios cubre tu pecado. Ya Dios ya no te culpa de iniquidad. Y cuyo espíritu no hay engaño. O sea que tu espíritu toma vida en él. Se apodera el Espíritu Santo de tu espíritu y ya no va a haber engaño en ti. Y dice, mientras callé, o sea que nos está instruyendo, mientras callamos, dice que se envejecen ¿qué? Nuestros huesos. Y hay un gemir todo el día. Y dice el salmista David, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mientras callé. ¿Quién nos hace callar? Satanás viene y quiere que callemos nuestros labios, pero ante Dios, ahí mismo el salmista David dice, en lo secreto me haces ¿qué? Comprender sabiduría. En el 51. Y ahí yo puedo entrar en intimidad. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando tú te acercas en lo íntimo a Dios y abres completamente tu corazón, dice, Él te va a hacer entender ¿qué? Sabiduría en lo secreto. No tienes que ir con tu vecino, con el hombre. Ve con tu Señor, con tu Salvador. Y abre tu boca. Abre tu boca. Pecado confesado es pecado perdonado. Puedes acercarte a Él y recibir perdón. Pero mientras callamos, nuestros huesos, ¿qué dice? Se envejecen. Y luego, dice, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, o sea que se apaga tu espíritu, se apaga tu rostro, se apaga tu todo. ¿Por qué? Porque empiezas a ver sequedades de verano y tú has andado en el verano aquí. Nosotros vivimos en un desierto. Y aquí, cuando hace frío, hace frío. Y cuando hace calor, hace bastante calor. Y hay una sequedad. Así es nuestro rostro. Cuando callamos, dice, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Tome nota, iniquidad. Estudie mucho lo que es la iniquidad. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La misericordia de Dios es la que ¿qué? Alcanza al pecador. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. O sea que solo aquel que confiesa, dice que en todo tiempo, ¿va a qué? Orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Aunque haya muchas inundaciones, no llegarán a aquel que confiesa y abre su boca.
Te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué hermoso. La palabra es hermosa. Cuando tú la logras entender, se abren tus ojos, se abren tus oídos, se abre tu entendimiento. Porque aquí nos está dando instrucciones este salmista, este salmo. Y nos dice que cuando nosotros hacemos todo lo anterior, dice que el Señor nos hará entender y nos va a enseñar el camino en donde debemos andar. Él va a guiar nuestros pasos. Él va a dirigir nuestros pasos. Y va a fijar sus ojos sobre ti, sobre mí. Donde quiera que vayas, el Señor te va a mirar y te va a guardar. Yo le decía esta mañana, Señor, el salmista David decía en el Salmo 91, ni plaga tocará mi morada, pues a tus ángeles mandarás acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Pongo un cerco, un límite, donde la enfermedad no traspase, porque en Éxodo 15 dice, si oyeres atentamente a la voz de tu Señor y cumplieres todos tus mandamientos, no enviaré la enfermedad que envié a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Por cuanto, Señor, tú has enviado a tus ángeles para que nos guarden en todo nuestro camino. La morada que habla el salmista David eres tú, es tu cuerpo. Porque tu cuerpo, aunque salga de tu casa, los ángeles te guardarán para que ninguna plaga toque tu cuerpo. Estamos en un tiempo de pandemia donde este virus ha atemorizado al mundo entero. Pero Jehová es nuestro guardador. Jehová es nuestro protector. Cuando nos hemos arrepentido y Él ha quitado la iniquidad, y esa iniquidad ya no va a ser transmisible a nuestras generaciones, porque Él dice que nos hará entender y nos enseñará el camino en que debemos andar, y sobre nosotros fijará sus ojos. Luego dice el 9, a la instrucción que está dando, nos está haciendo entender, pero quizás muchos no entendemos, y dice, no seas como el mulo, como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Nosotros no pertenecemos ni al caballo ni al mulo, porque Dios abre el entendimiento a través de su verdad. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, o sea que muchos dolores va a haber para el impío, pero para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Qué dice Éxodo 34? Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y voy a terminar en Daniel, donde estábamos, pero voy a terminar ahí. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que hay instrucción en la palabra de Dios, que en la palabra de Dios Él nos va a dar el entendimiento. En ciertas porciones Él nos va a dar salmos de ¿qué? De instrucciones para nuestra vida, que nos va a instruir cómo nosotros podemos caminar. Y dice Daniel, capítulo 11 y su versículo 33, y dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Quiénes los sabios del pueblo? Traerán lo que es mascuil, instruirán al pueblo. Y dice el 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados. O sea que van a caer, pero van a ser ¿para qué? Para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado
porque aún para esto hay un plazo. Terminamos donde dice Daniel 12:3 y dice, los entendidos, los que entendemos cuando Dios nos habla en su palabra, resplandeceremos como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, enseña tú la justicia. La justicia es Cristo, porque Él nos justificó en la cruz del Calvario. Y recuerda que en nuestro espíritu, en nuestra alma, donde está la iniquidad, ahí es donde Dios hace sus juicios también. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cierre sus ojos allí y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que nos está hablando y que nos está instruyendo y que nos quiere llevar por el camino de la verdad para que nuestras generaciones también hereden la bendición de Dios. En tiempos difíciles nos hará entender nuestro Dios. Cierre sus ojos, querido Padre Dios, te doy gracias por la multitud de tus bondades, por la multitud de tus misericordias, Señor. Te doy gracias en esta hora, precioso Rey, porque transmites tu palabra, Señor, a nuestros corazones para hacernos entender cuál debe de ser nuestro caminar y cuáles son los pasos a seguir, Señor, para derribar, Padre, esas fortalezas, Padre celestial, que nos hacen muchas veces caer en derrota. La iniquidad, Señor. Padre, que seas tú quitando, Señor, perdonando nuestra iniquidad, nuestra rebelión, nuestras transgresiones, nuestros pecados, Señor. Oh, precioso Rey, en esta mañana tu pueblo necesita, tu iglesia necesita, nosotros necesitamos, Señor, de una restauración, de una regeneración, de una justificación, y de una limpieza para que podamos resplandecer. Los entendidos resplandecerán, dice tu palabra. Que tu paz inunde nuestra vida, Padre Dios. Esa paz que el mundo no da, sino que solo tú das. En medio de esto, tú nos revelarás abundancia de paz y de verdad. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos, Cristo Jesús, por la justicia que has traído al hombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga. Y si Dios nos lo permite, nos vemos el domingo a las 4 de la hora de aquí. Usted asume cuál es la hora de allá de su país. Si Dios nos tiene con vida, porque nuestra vida depende de Él. Así que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Aleluya.